Hola, buenas tardes a todas las personas que se están uniendo a nuestra transmisión del día de hoy. Soy Angélica Monroy y los estaré acompañando en la conversación con Carlos Benavides en el marco de la exposición temporal digital colaborativa No es la peste, la gripa de 1918 desde el presente del Museo de Bogotá. Vamos a esperar un par de minutos mientras se conecta nuestro invitado. Mientras tanto, quiero invitarlos a todos a que conozcan y visiten nuestra última historia o más reciente historia de la exposición digital en nuestra sección de historias e historias destacadas de la ciudad de Bogotá. Hoy estamos con la segunda parte de nuestra historia que hace parte que hace parte del tema después de la epidemia, el hambre. Listo, vamos a esperar unos minuticos, seguimos dándole la bienvenida a todos los que se están conectando con nosotros. Queremos recordarles que esta semana vamos a dar cierre al tema después de la epidemia del hambre. La próxima semana estaremos con un nuevo tema que aborda la gripa universal, acerca de cómo se desarrolló la gripa de 1918 alrededor del mundo. Vamos a darle un par de minutos a nuestro invitado. Bueno, para las personas que nos están preguntando cuántas entregas nos quedan, esta semana vamos a terminar con la historia después de la epidemia del hambre y tendremos todavía hasta el otro mes con temática de la exposición. Los en vivo para MC Vera 2204 que nos pregunta van a estar grabados y los encuentran disponibles en Instagram Televisión de la cuenta del museo. En total son 2 entregas las que nos hacen falta o las que todavía se van a hacer de esta exposición digital colaborativa. También les recuerdo que pueden acceder al contenido de los en vivo en la cuenta de Facebook del museo, que es Museo de Bogotá, igual que en el resto de las redes. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de cómo la pandemia de la COVID-19 ha afectado a las poblaciones indígenas. Para eso contaremos con nuestro invitado, Carlos Benavides, que ha sido coordinador del Informe Nacional Tiempos de Vida y Muerte, Memoria y Luchas de los Pueblos Indígenas de Colombia.
amable, seguimos dándole la bienvenida a todos aquellos que se van sumando a la transmisión. Estamos dando unos minutos de espera a nuestro invitado para que se conecte con nosotros para iniciar la conversación. Bueno, mientras tanto quisiera preguntarles a las personas que nos acompañan por ahora si han visitado esta semana de exposición y qué les ha llamado la atención, si nos quieren ir contando. Hola Carlos, bienvenido. Hola, ¿cómo ¿Te están? encontraba? Muy bien, ¿cómo están? Muy bien, Carlos, muchas gracias. Qué bueno tenerte con nosotros aquí. Lo Bueno, mismo, un entonces, saludo y muchísimas gracias por la invitación al museo. es un gusto. Listo, entonces pues vuelvo a presentarte. Ya había tenido la oportunidad de contarle a las personas que nos están acompañando la tarde de hoy, que pues eres Carlos Benavides, coordinador del Informe Nacional Tiempos de Vida y Muerte, Memoria y Luchas de los Pueblos Indígenas de Colombia. Y pues la idea de hoy es que conversemos un poco acerca de cómo la pandemia de la COVID-19 ha afectado a la población indígena en Colombia. Sí, muy bien. Aquí estamos, muchísimas gracias. Listo, perfecto. Quisiera saber a las personas que nos acompañan si nos escuchan bien. Perfecto. Entonces, bueno, primero quisiera preguntarte, Carlos, como para empezar un poco en esta dinámica de nuestros en vivo que ha sido y de la exposición, conectarnos un poco entre las afectaciones y estas incidencias que ha tenido la pandemia sobre nuestras vidas. Quisiera saber a ti cómo te ha afectado la pandemia de la COVID-19 particularmente, si nos quieres Bueno, contar un poco. creo que como a la mayoría, eh, esta época de cuarentena hizo que iniciáramos una forma de teletrabajo, como le llaman algunos. Yo dicto clases y bueno, fueron 3 meses en donde tuvimos que aprender a conectarnos y aprender, digamos, de la virtualidad, pero también, por otra parte, pues se nos redujeron, la cuarentena hace que se reduzca la posibilidad de estar en campo. Yo hago parte, digamos, de una suerte de serie de iniciativas con comunidades indígenas y campesinas que, eh, pues parte de ese trabajo justamente es participar activamente con las organizaciones en jornadas de campo y pues la movilidad se ha reducido muchísimo. Esas han sido, digamos, ¿no? El cambio en términos de la docencia y el cambio en términos de esa dinámica de cambio del campo, pero también, digamos, una posibilidad de conversaciones muy interesantes que nos ha permitido justamente quizás esta época de cierta introspección, pero también de alerta frente a lo que puede ocurrir, digamos, si mantenemos la situación en la que estamos. Esas han sido como mis principales. Claro, Carlos, para todos ha sido un reto poder conectarnos a clase, aún estando desde las ciudades. Imagino que con las comunidades en territorios mucho más complejo. Y en ese sentido quisiera que nos contaras un poco de qué manera la pandemia ha afectado a la población indígena, digamos, también un poco más allá y del contacto que tú has podido tener con ellos, de esta conectividad, digamos, con ciertas actividades que se realizan o se realizaban en su cotidianidad, de qué manera esto se ha visto afectado. Pues mira, desde el primer momento, prácticamente desde la primera semana, las distintas organizaciones indígenas del país y en Bogotá, la mesa, eh, alertaron justamente de la vulnerabilidad en la que se encontraban la mayoría de los pueblos y las familias de las comunidades indígenas en Colombia. Muy rápidamente, digamos, hubo dos casos que fueron ilustrados por la prensa. El pueblo Yucpa, en las primeras semanas, muy rápido, por un contagio en Cúcuta. Y esas vulnerabilidades que alertaban ya las organizaciones indígenas, pues empezaron a generar una serie de impedimentos, digamos,
frente a lo que podían, a los trastornos de salud, a las desigualdades, a una serie de factores pues, adyacentes a la vida de los pueblos indígenas. Y después, pues quizás el caso más fuerte, digamos, ha sido lo que ocurrió en Leticia, en la Amazonía. Leticia es un lugar, digamos, que recibe la población peruana que viene bajando por el río Amazonas de Iquito, pero también la población brasileña que viene subiendo por el río de ciudades como Manaus, que como sabemos es una de las ciudades con mayores problemas de contagios en Brasil. Y entonces esos dos mundos que llegan a este lugar de frontera pues afectaron a Leticia de una manera abrumadora, convirtiéndose hoy, creo que ya van en los 2.200 contagios, convirtiendo y, digamos, mostrando y develando, como lo ha hecho en general esta pandemia, develando algo que ya venía ocurriendo, ¿cierto? Las debilidades del sistema de salud, las vulnerabilidades en las que se encuentran los pueblos indígenas y buena parte de los sectores populares y sociales en Colombia. Hoy, digamos, tenemos una situación en donde la ONIC, por ejemplo, reporta una alerta también en términos de una buena parte de la población, de más de 300.000 familias, digamos, que pueden ser afectadas por el COVID, sobre todo por estas vulnerabilidades y por las debilidades concomitantes en el sistema de salud. Ya en Bogotá, desde el principio, digamos, la Mesa de los Pueblos Indígenas Víctimas en Bogotá alertó, y lo alertaba de una manera que a mí me parece muy interesante, porque ellos decían que, digamos, que como que el COVID se contextualiza con las demás situaciones que viven los pueblos. En este caso, por ejemplo, con los efectos del conflicto armado y de las desigualdades y del extractivismo que viven los pueblos. Entonces, esa combinación de contextos hacen que los pueblos indígenas pues se vulneren muchísimo rápidamente, por ejemplo, nos enteramos de esas condiciones de vulnerabilidad con más de 300 familias no indígenas en Vera que estaban en las calles. Pudimos ver, digamos, cómo los sacaban muy rápidamente de los albergues en donde tenían que pagar, sitios donde tenían que pagar 20 o 30 mil pesos en la noche, los tenían y empezaron a sacarlos, sobre todo en localidades como Santa Fe, y estaban en parques, o lo que vimos en Ciudad Bolívar también, y esa condición de vulnerabilidad, digamos, empezó a expresar justamente lo que le podía ocurrir a los pueblos indígenas. Pero por otra parte, hay otra situación, más o menos en Bogotá, hay unos más de 20 pueblos indígenas, ¿no? Huitotos, Pastos, Cubeos, Nizag, Zapidara, Nasa, Hunán, Canjuamo, Guayú, bueno, Tubo, en fin, Camchá, bueno, hay más de 20 pueblos. Y la mayoría de los gente que ha, la mesa misma, que ha llegado a la ciudad por un proceso de desplazamiento muy fuerte, digamos, por el conflicto armado o por acciones del extractivismo en sus territorios, que hacen que tengan que abandonar sus territorios y llegan aquí a la ciudad a trabajar en condiciones muy complicadas, ¿no? Justamente a la economía informal, a la venta de productos en la calle, a la construcción, a trabajos, digamos, que no generan unas condiciones lo más estables posibles, y eso genera una inestabilidad. Pero al mismo tiempo, como llegan en esas condiciones, muchos de ellos, por ejemplo, no están para decirlo así, no están en las bases de datos del CISBEN, por ejemplo, o en las bases de datos de Jóvenes en Acción o de Familias en Acción, que ha sido por donde llegan los apoyos y las ayudas del gobierno. Y entonces eso les genera una nueva situación pues de emergencia. El último, digamos, no el último, pero hay un reporte que fue muy preocupante, creo que fue del 20 de mayo, la semana del 20 de mayo, en donde el pueblo Mizag, a través de AISO, de la Organización de Autoridades Indígenas de Colombia, justamente alertó y llamó, digamos, a una alerta roja porque 28 Mizag que viven en Fontibón, mucha de la gente Mizag, te cuento, que vive en Fontibón, las mujeres sobre todo, trabajan en todos estos invernaderos que hay en la sabana y viven en unas condiciones muy complicadas, muchos de ellos al borde del río Bogotá, allá en Fontibón, y el 20 de mayo se reportó 28 personas contagiadas. Digamos que fue la alerta mayor, ¿no? La alerta mayor de lo que estaba ocurriendo, y nuevamente develando, digamos, la situación, porque entonces
hay un problema. ¿Por qué pasa? La gente te dice, tienes que aislarte, que tienes que manejar una cuarentena, pero la gente que llega a Bogotá, como lo dice, ¿no? Llega a una casa, y a esa casa, digamos, llegan a vivir 5, 6, 7 familias, ¿no? Con con sus niños, etcétera, etcétera, y empiezan a conseguir trabajo, este tipo de trabajos inestables. En una situación como la que vivimos de cuarentena, pues ¿qué sucedió? Todos estos trabajos prácticamente desaparecieron y están en un proceso de hacinamiento. O sea, si alguien sale, si alguien se contagia rápidamente, como sucedió en este caso, los MISAC, pues se genera un proceso de contagio. Hay problemas de alimentación, ¿no? Como en algún momento también algunos voceros de la mesa eh, de pueblos indígenas víctimas en Bogotá lo dijo, ¿no? La alimentación es lo que más nos preocupa. Muchos están encerrados en cuarentena aguantando hambre. Entonces, hay una situación de vulnerabilidad frente al contagio, como lo muestra lo que ocurrió con el pueblo Embera, o como ya en datos lo ocurrió con el pueblo Misak, pero estas otras condiciones en las que se encuentran estos más de 20 pueblos indígenas, digamos, muestran también una debilidad estructural del Estado, que usualmente las reivindicaciones de los pueblos indígenas se denomina la deuda histórica con los pueblos, que tiene que ver pues con la salud, que tiene que ver con la alimentación, que tiene que ver con el trabajo, que tiene que ver con la defensa de sus territorios, ¿no? Si tenemos indígenas que vienen del Amazonas, que vienen de la Guajira, que vienen del Chocó, que vienen del Cauca, que vienen de Nariño, que vienen del Putumayo, en fin, que vienen de la mayoría de los rincones de este país, lo decía una líder NASA, no es necesariamente porque ellos quieran, sino porque se ven impelidos a venir a la ciudad. Y la ciudad, pese a que en algunos momentos sí han existido políticas interesantes para poder establecer, digamos, qué hacer con la vida de los pueblos indígenas aquí, pues, pero en general estas ciudades no están preparadas y desconocen, y no están preparadas para vivir con la diversidad, y desconocen también desde la política pública la situación concreta de estos pueblos. Entonces, digamos, las afectaciones han sido puntuales, ¿no? Frente a la vida como tal, lo que significó el dejar de lado, digamos, el trabajo, el dejar de lado, el no tener dónde quedarse, como el caso de los Embera, o ya ser una población muy vulnerable en términos de propagación de contagio por las condiciones laborales y por las condiciones habitacionales concretas. Y una vez en el contagio, como lo exigían en su momento en AISO cuando llamaban a la alerta roja, pues tampoco se han dado las respuestas más eficientes para que estos pueblos luego, pues, puedan tener condiciones de bioseguridad que permita evitar, regular, frenar o limitar el contagio. Entonces, sí hay una vulnerabilidad puntual ahí frente a los Claro, pueblos. Carlos. Gracias, Carlos. Y sí, es un panorama muy completo y muy complejo el que nos haces acerca de las situaciones y de todas las desigualdades y dificultades que afrontan las comunidades indígenas, no solo acá en la ciudad, sino también en sus propios territorios. Y respecto a eso, pues nosotros vemos que la pandemia nos ha permitido visualizar una serie de desigualdades en diferentes comunidades. Y quisiera preguntarte a ti, que tienes un contacto cercano con comunidades indígenas particularmente, ¿qué podemos hacer nosotros como sociedad para disminuir o para minorar este tipo de desigualdades? ¿Cuál crees tú que es nuestro papel como sociedad en este momento? Pues hay varias cosas, ¿no? O sea, hay una situación, vuelvo y digo, nosotros en el informe hablábamos de un término que es muy elocuente, que nos lo fueron conversando y hablando los mismos pueblos, que es la conquista continúa, ¿no? En muchos pueblos esa sensación de que eso que para muchos es algo histórico que ocurrió hace 500 años, pues en la vida de muchísimos pueblos sigue ocurriendo. O sea, se sigue llegando a sus territorios, se los sigue despojando de sus territorios, se los sigue desplazando y o al mismo tiempo se sigue intentando controlar su vida, ¿no? Nosotros, la otra expresión que aprendimos en el informe fue la conquista continúa. ¿Y qué ha afectado esa conquista? Lo que afecta a esa conquista son las redes vitales, no a personas individuales solamente, sino las redes vitales que permiten la reproducción de sus culturas. Y esas redes vitales son las que debemos proteger. Ahora, estas redes vitales no son algo que está por allá, lejos, y que no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros hacemos parte de esas redes vitales. El agua con la que se baña la gente de Bogotá es agua que viene de las selvas del Amazonas y que
llega a los páramos al páramo de Chingaza y se vierte, digamos, por el acueducto hacia estas aguas. Nosotros estamos conectados con esa vida. Lo primero que creo que debemos hacer como sociedad es tener conciencia de ello. Conciencia de que nosotros hacemos parte de una, sí, de una red vital. Qué pena. Es parte de justamente de esto. Tranquilo, es parte de esta vida teletrabajo. Entonces, lo primero es tener conciencia de que me puedes prestar tu celular. Lo primero es tener conciencia de esa red vital, ¿no? Y que nosotros somos parte de esa red vital y que las afectaciones a esa red vital, si se interrumpe esa red vital, se la interrumpe con la muerte, se la interrumpe con el desplazamiento, también nos afecta a nosotros y que si se altera esa red vital, nos altera también la vida a nosotros y que si se administra la vida en la red vital de una manera excluyente también. Eso es lo primero. Lo segundo es fundamental que esa deuda histórica que el Taita Lorenzo Muelas ya lo expresaba como constituyente del 91. Él decía, en la Constitución puede quedar muy lindo, ¿no? Que se diga, es una Constitución pluriétnica y multicultural. Suena muy bien. Qué bueno que la Constitución haga ese reconocimiento. Pero ese reconocimiento debe significar, decía él, que esa deuda social histórica se logre establecer. Y hasta hoy, después de casi 30 años de la Constitución, pues esa deuda sigue tal cual. O sea, los pueblos indígenas, lo que ocurre en el Amazonas, lo que ocurrió en Leticia, pues muestra de una manera increíble lo que está ocurriendo en Tumaco, ¿no? En donde poblaciones negras y también el pueblo indígena Agua están sufriendo, o sea, en donde puedes llevarles UCIs, ¿no? Camas UCIs o ventiladores y de pronto no tienes dónde conectarlos, ¿no? O lo que están viviendo aquí los Misaje en Fontibón, los NASA que viven en Kennedy, la gente misma, digamos, Muisca, que está en Suba o en Bosa, en donde no hay agua potable, en donde los niños no tienen condiciones. Eso hace parte, digamos, de esa deuda estructural que en momentos de emergencia como los que estamos viviendo hoy, ¿cierto? De esta excepcionalidad por la pandemia, pues se expresan y se develan y se muestran toda la inclemencia de esa vulnerabilidad, ¿no? Entonces, esa es la segunda, creo que es importante. Y la tercera, yo sí creo que es fundamental una noción de aprendizaje. Nosotros en el texto del informe que desarrollamos, lo aprendimos también desde los pueblos, que es un aprendizaje en doble vía, una solidaridad en doble vía, una red de cuidado, digamos, en doble vía. Hay muchísimo que aprender de los pueblos indígenas en términos justamente de esas dinámicas de cuidado, de lo que significan los mayores en sus comunidades y las formas de conocimiento que están allí, pero también, digamos, cómo esa solidaridad se puede manifestar hoy frente a lo que está ocurriendo en el Amazonas, frente a lo que está ocurriendo en los barrios en Bogotá con los pueblos indígenas, en una doble relación, digamos, de aprendizaje, de reconocimiento de no, oh, qué lindos los indígenas así con sus vestidos tradicionales, sino cómo hacen parte de nuestra vida misma, cómo hacen parte de la posibilidad de la diversidad, pero también, digamos, cómo nosotros podemos activar solidaridades concretas frente a lo que está ocurriendo. Y frente a ello hay varias posibilidades, ¿no? Solidaridades concretas frente a lo que está ocurriendo en este momento. Claro, es súper importante lo que nos mencionas y ahora que tocas tú el tema de estas redes con lo vital, con lo esencial y mencionas también a las personas mayores de las comunidades, quisiera preguntarte cuál es el papel de los saberes de las personas mayores en comunidades tanto indígenas como afro eh, para responder ante estos riesgos en salud que trae la COVID. Particularmente creo yo en comunidades que están en su territorio, aunque también obviamente en aquellos que están acá en Bogotá, pero ¿cuál es el papel de estos personajes tan importantes para estas comunidades? No, pues los mayores son fundamentales en todas las sociedades, ¿no? La experiencia acumulada, digamos, es una experiencia fundamental y los pueblos indígenas eso lo tienen, digamos, hace parte de los patrones de la reproducción de su cultura. Un mayor es quien guarda, ¿no? Quien guarda la palabra, quien guarda el silencio. Que sabe, un mayor como es alguien que sabe contar, que sabe danzar, que sabe cantar, que sabe escuchar, que sabe curar. Y esos verbos, digamos, guardar, cantar, danzar, curar, escuchar, son fundamentales porque permiten justamente que la memoria vital, las memorias
almas de los pueblos se mantengan, como la palabra lo dice, más en términos cotidianos y le permitan a las culturas indígenas reinventarse, transformarse, obviamente, pero reinventarse y reescribirse continuamente. Y esa palabra, esa fuerza de la palabra es la que está en los mayores. Entonces, un mayor cuenta como lo que hay que saber del día, lo que hay que saber de la noche, lo que hay que saber del monte, lo que hay que saber del desierto, lo que hay que saber de aquella laguna. Cuenta también las historias de cómo se hace una red, cómo se pesca, cómo se camina. Al contar, al conversar, genera un escenario pedagógico que permite justamente a su comunidad mantenerse. Es como lo decía Carlos Rodríguez en un texto hace poco, es casi que en la memoria de un mayor, imagínate, es como si 20 o 30 generaciones estuvieran hablando. Nosotros, en nuestra vida, creo que si mucho, que tengamos historias de nuestros tatarabuelos, ya es todo un ejercicio. Imagínense entonces, hay 20, 25 generaciones hablando y que permiten justamente por las formas rituales mantener, ¿no?, esa sabiduría, esa forma de comprensión del mundo. Pero también se hace cantando. El cantar es la formación, ¿no? A los iniciados se les canta, a quienes se va a armonizar se les canta. El canto es fundamental, ¿no? Cantando se relacionan distintos lugares. Y allí también se cura, ¿no? El curar significa justamente lograr el equilibrio entre la naturaleza y los seres humanos. Muchas de las situaciones que estamos viviendo hoy justamente pasan por, ya lo dice ya la ciencia occidental, ¿no?, pasan justamente por ese desequilibrio entre naturaleza y seres humanos. Curar en los pueblos indígenas es la sabiduría que está en los mayores justamente. Los mayores, ¿qué hacen? Son los que viajan, digamos, entre el mundo de los humanos y el mundo de la naturaleza, y los mundos espirituales, para que esos tres mundos se comuniquen y logren armonías y equilibrios. Son fundamentales, ¿no? Cuentan los Macuna, por ejemplo, que para ellos era muy extraño que una gente llegara por el oro a sacar el oro de los ríos. Decía, pero ¿por qué quieren sacar el oro de los ríos para después volverlos lingotes y guardarlos por allá en Bélgica, como dicen ellos? Cuando justamente lo que dice la palabra de los mayores es que el oro en los ríos es como la linterna que le permite a los mayores, al meterse a los ríos, es la linterna que los guía a ese otro mundo de la naturaleza y de los espíritus para poder conversar con ella. Si quitas el oro, es como si te quitaran la linterna, la luz. De esa manera, un mayor es, para decirlo en palabras nuestras, que no son las mejores, pero es como una biblioteca. O sea, si un mayor muere, es como si una biblioteca nuestra fuera quemada. Es como si un doctorado, ¿no?, alguien que no pudiera realizarse. Es un saber acumulado muy grande. Es también algo que creo que es muy importante. Es un lenguaje que debemos aprender, una suerte de reconocimiento de esos lenguajes de la naturaleza, como del ADN, ¿no?, como la importancia que tuvo el descubrimiento del ADN. Y allí en esos mayores está ese conocimiento. Por eso cuando un mayor muere por mala muerte, como le llamamos nosotros en el informe, mala muerte es porque se le interrumpe su vida de manera violenta o porque hubo una afectación que podía ser curada, que podía ser apoyada y cuidada, no se lo hace y se interrumpe su vida, es muy catastrófico, se interrumpe la red vital. Una de las cosas que mucha gente no entendía a veces cuando los pueblos indígenas hablan es que para nosotros matar a un mayor es tan terrible como matar a 1000 indígenas. Ahí el número no importa. Entonces dije, no, alguien dice, no, como a veces normativamente está esto de las víctimas y los derechos humanos, dice, no, pero pues mataron a uno, lo cual ya debía alarmarnos de todas formas. Pero la gente dice, no, pues solo uno. Pero en este caso, si es un mamo de la sierra, ¿no?, si es un chamán, si es un taita, si es un sabedor, lo que está generando es un bloqueo, una interrupción en la red vital. Los mayores son fundamentales y por eso hoy, digamos, en la situación que los vuelve vulnerables esta pandemia, deberían ser quizás como de cuidado, no de aislamiento, no de como por allá lejos, sí, obviamente con los controles y protocolos, pero de muchísimos cuidados y de muchísimos aprendizajes. Claro que sí, Carlos, muchísimas gracias porque creo que con esto que nos cuentas, además de ser una información que quizás muchos de nosotros no teníamos tan clara,
acerca de la importancia de las personas mayores en las comunidades indígenas, también nos deja como pensando esa reflexión acerca de cómo, digamos, nuestra sociedad, influida por el capitalismo y por otras tendencias, ha dejado de lado esa sabiduría de las personas mayores y se ha desconectado también de la naturaleza y de todos los aprendizajes de sus ancestros. Y que quizás este puede ser un buen momento para que nosotros nos acerquemos a ese tipo de reflexión y repensemos, reconsideremos todos esos vínculos que se han roto y de qué manera podríamos, de cierta manera, repararlos, curarlos y entendernos como una sociedad en red, conectados todos, a pesar de que nos sintamos a veces un poco distantes, incluyendo a las comunidades indígenas, las comunidades afro, de las ciudades. Entonces creo que es una gran reflexión que podemos dejar para esta charla de hoy. Muchísimas gracias, Carlos, por tu participación, por habernos acompañado en la tarde de hoy. Igualmente a todas las personas que estuvieron con nosotros, muchísimas gracias por acompañarnos. No sé si alguna persona del público quisiera hacernos una pregunta, hacer una pregunta a nuestro invitado. Parece que no están muy animados para hacer preguntas, se quedaron reflexionando profundamente sobre lo que conversamos hoy. Entonces, pues nos despediremos, no sin antes recordarles que esta conversación va a quedar disponible en Instagram Televisión e invitarlos a que visiten la exposición digital colaborativa No es la peste, que se encuentra en nuestra sección de historias destacadas y en las historias de la cuenta del museo. Por aquí nos pregunta una persona del público: Carlos, ¿tú qué crees que puede hacer un museo para contribuir a estas desigualdades? Digamos, como a minorar un poco esta situación. ¿Qué podría hacer el museo? Yo creo, en el informe nosotros hablamos de esta noción de memorias vivas y justamente el equipo en ese momento, estoy hablando de la anterior dirección del Centro Nacional de Memoria Histórica, justamente se estaba hablando del museo y del papel, digamos, que tenía lo que se llamaba el equipo, el enfoque étnico del Centro Nacional de Memoria Histórica llamaba endulzar la palabra y recrear justamente estas redes vitales en un lugar donde la gente pueda interactuar con ellas, no tanto como para verlas por allá plasmadas como una cosa por allá lejana o un objeto así, sino justamente para plantearse cómo es endulzar la palabra, esas memorias vivas y esas redes vitales están en nosotros, están inmiscuidas en nosotros. Hace 100 años, digamos, cuando en septiembre del 18, cuando la pandemia de la llamada gripa se extendió por Bogotá y como lo llama Osorio Lizarazo en su crónica, esos días angustiosos, ¿no?, que van desde septiembre, y relata lo que ocurrió. En esa misma época, digamos, estábamos pasando una suerte de revitalización de los pueblos indígenas muy interesantes. 2 años antes del inicio de la pandemia, los pueblos de la sierra habían venido a Bogotá a reclamar por su educación y a denunciar lo que estaba ocurriendo con las misiones en la sierra. Y justo en esos momentos, en el 18, Quintín Lame y otros dirigentes sociales y populares estaban preparando y harían parte pocos meses después de lo que se llamó el Congreso Obrero. El Congreso Obrero reunió aquí en Bogotá a indígenas, a mujeres de Córdoba, a sindicalistas, a quienes después fundarían los sindicatos ferroviarios, la USO, que generarían una serie de dinámicas en los años 20. Muchas veces nosotros, últimamente se ha hablado de que esa pandemia, por ejemplo, en Europa, propagó el fascismo, ¿no? O se hablaba de la importancia de las guerras. En el caso nuestro, lo que estaba ocurriendo en esa década del 10 y lo que ocurrió en el 20 tiene que ver con un momento muy interesante de resurgir de la que uno podría llamar las tendencias emancipatorias en Colombia, de una emergencia de las tendencias emancipatorias en Colombia, que sería muy importante justamente hoy saber conectar, ¿no? Lo que justamente no por causa de efecto, ¿no?, sino que en ese contexto resurgió una lucha poderosa, social, democrática, popular en Colombia, ¿no? En esas situaciones y con las llamadas, digamos,
de lo que ocurrió ahí. Quizás un museo pueda permitir justamente generar esas conexiones, no de forma anacrónica, sino de generar esas condiciones para que nos hagamos, no tanto para que tengamos respuestas de causa-efecto, sino para que nos hagamos preguntas más amplias donde en esas preguntas sea muy importante también entender qué significa la diversidad. Porque tanto Quinti Lame como los Vamos en Veras que viajaron en la década del 10 al 20 aquí, sobre todo lo que estaban reclamando era una nación diversa. Las mujeres aguateras del Camino de Bolívar, aquí por el San Francisco, lo que reclamaban era justamente esa noción diversa, esa noción, esa serie de conexiones poderosas que existen en los mundos indígenas, campesinos y populares y que las modernidades y eso tienden a romper. Quizás puede permitir un museo, digamos, en la integralidad dinámica de lo que se puede hacer allí, es sabernos cuestionar, sabernos preguntar sobre el valor de la diversidad para incluso hoy, en la situación en la que estamos, cómo podemos imaginarnos mundos en donde la diversidad sea la fuerza, justamente no el estar muy separados, sino el sabernos muchos, pero diferentes. Fantástico, Carlos. Muchísimas gracias. Creo que ha sido una conversación muy enriquecedora y que nos deja bastantes reflexiones y bastantes puntos para pensarnos como sociedad, como museo, como individuos, como familia, como parte de una red y una sociedad que realmente debe estar interconectada en todos sus elementos. Muchísimas gracias, Carlos. De nuevo, muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron el día de hoy con nosotros. Que tengan una feliz tarde. Feliz noche, Carlos. Gracias a ustedes. Muchas gracias por la invitación.